El acta de la sesión 30ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que pospone para el sector minero los efectos de la ley número 21.420 que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, correspondiente al boletín 15.511-08. En segundo lugar, oficio también del Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, boletín 14.755-08. En tercer lugar, carta del Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, de fecha 24 de noviembre, mediante la cual invita a los diputados y diputadas de la Comisión de Minería y Energía a una visita y reunión durante el mes de diciembre en fecha a convenir al nuevo Centro de Despacho Nacional del Coordinador Eléctrico Nacional. Además comunican que las nuevas instalaciones fueron diseñadas y construidas con un alto estándar de eficiencia energética, siendo el más moderno de la región. Al respecto, estiman que puede ser de interés de la Comisión conocer estas instalaciones, considerando que es la infraestructura que debe enfrentar los desafíos operacionales que presenta la transición energética hacia una matriz renovable, sostenible y resiliente. En cuarto lugar, nota del Comité del Partido de la Gente, por la cual comunican que el diputado Enrique Eli Flores reemplazará a la diputada Giovanna Ahumada Palma durante la sesión de hoy. Y finalmente, una solicitud de audiencia del presidente de la Cámara Minera de Chile, señor Miguel Sauskevich Domeico, de fecha 30 de noviembre, para dar a conocer los alcances que tiene sobre el proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de Minería, la Ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la Ley 18.097 y el Decreto Ley 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, correspondiente al Boletín 15.510-08. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo propongo recibir al señor Sauskevich, fijar una audiencia cuando entremos en la discusión del proyecto. ¿Le parece eso? Por favor, que él tiene vasta experiencia. Y respecto a la invitación del coordinador, bueno, creo que habría que conversar con los diputados si hay interés en ir a conocer el Coordinador Nacional Eléctrico. Pero bueno, puntos varios. Se ofrece la palabra en puntos varios. Entonces, el orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: iniciar la discusión general del proyecto de ley, iniciado un mensaje que pospone para el sector minero los efectos de la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, boletín número 15.511-08, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata. Para exponer sobre este proyecto han sido invitados la ministra de Minería, Marcela Hernando, que está presente. Muy buenas tardes, señora ministra. El subsecretario de Minería, don Willy Kraft. Muy buenas tardes, subsecretario. Junto a su jefe de gabinete, señor José Nostroza. Muy buenas tardes, don José. Al jefe de división jurídica, don Pedro Aguiló. Buenas tardes. Asesor del subsecretario también, señor Nicolás Ruiz Contreras. ¿No está? Y jefe de prensa, Alejandro Álvarez. Además, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, señor Jorge Riesco Valdivieso, que está aquí presente. Buenas tardes, don Jorge. El presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta y vicepresidente de la SONAMI, don Patricio Céspedes. El director de la SONAMI, Estamento Pequeña Minería, don Jorge Pavletich, don Jorge. Y el director de la SONAMI, Estamento Pequeña Minería, don Jorge Geldres Reyes. Ok, listo. El segundo punto, y aprovechando que está de la carrera, sí, pues, ahí está. Gonzalo. El segundo punto es votar en general
para desocupar al ministro de Energía, ¿cierto? Y ya que está Gonzalo Lacarrera, había un compromiso con él. El proyecto, iniciado un mensaje que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, boletín 14.755. Raya 08 en primer trámite reglamentario, con urgencia también calificada de suma. Aquí hubo un compromiso de votarlo en general y comprometimos a esperar a Gonzalo para hacer eso. Así que partamos por eso, así desocupamos al ministro de Energía y su gente y nos dedicamos a otro proyecto. Entonces, voy a someter a votación en general el proyecto del boletín 14.755 raya 08 que hice mención hace un minuto. Perfecto. Se somete a votación, señora secretaria. Perfecto, señor presidente. Vamos a votar en general entonces. Diputado Carter, ¿su voto? Perfecto. Diputado Celis, ¿su voto? Gracias. Diputado Lacarrera. Diputado Ibáñez. Muy a favor. Gracias. Diputado Jürgensen, no está. Diputado Matheson, ¿su voto? Gracias. Diputado Zulantay, ¿su voto? ¿A favor? Muchas gracias. El diputado Tapia no está tampoco. Diputado Venegas, tampoco lo veo. Diputado Videla, ¿su voto? A favor. Gracias. Diputado Carter. A favor. Gracias. Diputado de la Carrera. A favor. Muchas gracias. Y finalmente, presidente, ¿su voto? A favor, señora secretaria. Muchas gracias. 8. No, sí, ya votó. 8 votos a favor. Por unanimidad se ha aprobado en general el proyecto sobre energías renovables. Perfecto, entonces se tiene por aprobado en general. ¿Fijamos plazo para indicaciones o no? Yo creo que sí. Sí, presidente, fijemos... si la comisión lo tiene a bien, fijar un plazo. Démonos hasta la segunda sesión de... La próxima semana es distrital. Claro, la podríamos segunda fijar el, de diciembre, la segunda, martes, no la primera. Martes 13 hasta las 19 horas para tener tiempo para poder elaborar Sí, el comparado para la me sesión parece. del miércoles 14. ¿Habría ¿Sí les acuerdo? parece? ¿Cuál es la urgencia que tiene el gobierno? ¿Así de rápido? Hay apuro en el gobierno, sí. Ya hemos estado... Me gustó San Benito Pascua. Ah, no. Hay acuerdo entonces hasta el 13 de diciembre para indicaciones. Hasta las 19 horas. Perfecto. A la secretaría, por favor. Muchas gracias. Entonces entramos en la discusión del orden del día respecto al proyecto número 1 y le ofrecemos la palabra a la señora ministra doña Marcela Hernando. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a los miembros de esta comisión y también a la secretaría de la comisión. La semana pasada hicimos un intento como ministerio, vino el subsecretario y logró reunirse con algunos de los miembros de esta comisión para contarles de este proyecto y de otro que van indisolublemente ligados y que fueron ya presentados a la Cámara. Ya están ingresados ambos. Este que tiene suma urgencia que vamos a ver hoy día, ambos dos tienen que ver con la aprobación que se hizo a fines del gobierno anterior respecto de la PGU, en que como una de las formas de financiamiento, el proyecto de la PGU, Pensión Garantizada Universal, consideró la modificación del Código de Minería en varios aspectos. Y fue advertido en esa oportunidad por la pequeña minería y la mediana minería que esto iba a afectar gravemente a los pequeños y medianos mineros. No obstante ello, en atención a que la pensión garantizada universal era tan importante, hubo un compromiso del gobierno anterior de introducir los cambios que fueran necesarios para corregir aquello. Y efectivamente se hizo un cambio, pero fue muy menor y los efectos deleterios, digamos, para la pequeña minería se mantienen. Y por lo tanto, nosotros como ministerio hemos estado trabajando, la subsecretaría ha tenido una mesa de trabajo que ha durado bastante tiempo con la pequeña minería y se ha identificado todos aquellos puntos que deberían ser corregidos. Ese es el segundo proyecto que va junto con este. Ahora,
el tema es que la ley y esas modificaciones comienzan a regir a partir de enero del próximo año. Entonces eso nos obliga a tramitar rápidamente una modificación de la ley para modificar ese plazo. Y esta ley, que es urgente, digamos, tiene un único artículo que lo que hace es modificar que ya no va a ser a partir de un año después de publicado en el Diario Oficial, que se cumple en enero, sino a partir del 1 de enero del 2024. Ese es el único artículo. Brevemente, yo creo que el subsecretario y también la SONAMI va a poder exponer cuál es la urgencia de hacer esto, y yo me quedo en esta introducción que es de contexto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Perdón, Jorge. Subsecretario, usted quería exponer algo, ¿cierto? Ah, mira, me descuidé en una parte. Como había estado subsecretario la semana pasada, pero subsecretario, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir una presentación que es breve. Que bajen las luces, por favor, un poco a la gente de computación. Dando un breve contexto de por qué se tuvo esta discusión en primer lugar en el contexto de la 21.420, que era el proyecto de ley que buscaba generar exenciones que permitieran financiar la pensión garantizada universal o generar recursos que se destinaran a ese efecto. El contexto está asociado a la dinámica que ha tenido la propiedad minera, las concesiones mineras, ¿ya? Que dado su bajo costo y el régimen de amparo que las protege, que dice que si es que el poseedor de propiedad minera paga la patente, la puede mantener, generó una situación en la que hay mucha propiedad minera que no está siendo utilizada. Entonces, cuando se hizo un análisis, y esto lo hizo el gobierno anterior, se percataron de que, y hay algunos datos en la presentación respecto de quiénes son los mayores poseedores de propiedad minera. El grueso de la propiedad minera está concentrada en el norte del país. A nivel global, en Chile, algo así como el 36% de la superficie total del país está entregada en propiedad minera. Principalmente todos los distritos donde hay posibilidad de realizar actividad minera ya están copados y no se está realizando suficiente. Y entonces, ahí la lógica era generar algún incentivo o dar alguna señal que lo que hiciera fuera movilizar la propiedad minera. Y se miró el costo de las patentes a nivel internacional y se constató que Chile estaba muy por debajo de la media del costo de patentes a nivel internacional. De hecho, ahí están los datos. La media para patentes de exploración es 6,5 veces el valor que tenía antes la patente de exploración en Chile, y para el caso de las patentes de explotación, la media internacional es 4 veces la media el valor que había antes de la 21.420 en Chile. Y en el caso de Chile, además, había una distinción para patentes de explotación de minería metálica y no metálica. En el caso de la minería no metálica, en Chile, antes de la 21.420, que es la que introdujo cambios en el costo de las patentes, Chile el valor de la patente no metálica en Chile era 13 veces inferior a la media internacional. ¿Ya?
Si uno compara el régimen de amparo de las patentes de Chile con otros países, en el caso de Chile basta con pagar la patente y no demostrar nada más, y con eso se puede mantener. En otros países es necesario también mostrar que hay inversión o mostrar que hay trabajo, ¿ya? Lo cual apunta a que se use efectivamente la patente minera para desarrollar actividad minera. Entonces, en el gobierno anterior se había estado trabajando en un proyecto de ley que buscaba abordar esta problemática, que incorporaba un aumento al costo de las patentes, en otras palabras, era un desincentivo a mantener propiedad minera que no está siendo explotada, que no está siendo desarrollada, y yo lo voy a mostrar en un par de minutos, un aumento progresivo del costo de la patente si es que no se está trabajando, pero además incorporaba, además de esta escala progresiva, otras modificaciones al código minero que decían relación con la forma como se administra la propiedad minera, en particular desde Cernagiomín. Y lo que, bueno, ahí está el resumen de lo que traía este artículo 10. Originalmente era un proyecto de ley, yo les decía, que estaba elaborando la administración anterior, y cuando se dio la posibilidad de discutir la PGU y se buscaron alternativas de financiamiento, esto apareció como una alternativa posible de financiamiento porque llevaba acompañado el aumento en el costo de las patentes. Entonces, por eso se incluye en la ley 21.420. En la lámina, en el lado derecho, está la nueva estructura de costos para las patentes que aumentan primero, para las patentes metálicas y no metálicas se igualan, es decir, ya no hay un tratamiento especial para la minería no metálica, y para el caso de las patentes de explotación vemos que pasa de, entiendo que antes era 1/10, ¿cierto? De 1/10 de UTM por hectárea a 4/10 de UTM por hectárea, equiparándose a las medias internacionales, y de ahí para adelante hay un aumento progresivo de costos si es que el poseedor de la patente minera no es capaz de demostrar que está desarrollando actividad minera en su concesión, ¿ya? Y entonces lo que busca es desincentivar tener propiedad minera inmovilizada. Ahora, junto con eso, aquí no cambia el régimen de amparo, se mantiene un régimen de amparo por pago de patente. Junto con eso se incluyeron algunas otras modificaciones que están listadas al lado izquierdo. Hay una obligatoriedad de entregar toda la información geológica obtenida al final de la fase de exploración y después cada 2 años de explotación. Introdujo también un cambio en el plazo de las concesiones de exploración, definiendo 4 años sin renovación. Lo que ocurre hoy es que antes de la ley 21.420 el plazo era 2 años renovables si es que se renuncia a una parte de la superficie, y se generaba ahí una práctica que lo que hacía era que se fuera superponiendo propiedades y en los hechos se pasaba muy por sobre los 4 años. Limitación de acciones posesorias, la ley lo que introduce es que permite acciones posesorias solo donde se acredite constitución de servidumbre minera u otro derecho real. Lo que ocurría en la práctica era que los dueños de propiedad minera reclamaban por la actividad que se estaba haciendo sobre su propiedad minera, y hay unos casos emblemáticos ahí, me parece que en la plaza de Puerto Montt, donde hubo una controversia porque había propiedad minera constituida debajo y era difícil desarrollar actividades en la superficie. Entonces, ese era otro asunto que se quería mejorar con este proyecto de ley. Y probablemente lo más crítico que nos hizo mirarlo con mucha urgencia esto, fue que cambia el sistema de coordenadas con el que se constituye la propiedad minera. Entonces pide que haya un cambio de sistema de coordenadas, que Cernagiomín modifique su sistema de coordenadas entonces y que se migre todo a este nuevo sistema en un plazo que no es posible hacerlo, ¿ya? Entonces, como comentaba la ministra, dada la forma como se tuvo esta discusión, fue una discusión muy rápida, de unos pocos días,
no pasó por las comisiones que debería haber pasado una discusión de este tipo. Y de hecho, lo que nos comentaban de parte del gremio era que se enteraron en las noticias del fin de semana. O sea, así de rápido fue. No tuvo la debida discusión, no fue posible identificar a tiempo estos problemas que identificamos cuando nos sentamos a revisar en detalle la ley que fue aprobada. Y los problemas que nosotros identificamos están listados ahí. Respecto de la entrega de información geológica, en la ley como fue aprobada falta claridad respecto de qué información geológica se tiene que entregar cuando se habla de toda la información geológica, y además no se reconoce diferencia entre tipos de información geológica, ya sea básica o avanzada, y su nivel de confidencialidad. La información avanzada, que forma parte de, que sí se utiliza para construir el modelo de negocio, es una información que debería tener tratamiento de confidencial mientras no se haya constituido el negocio. Entonces, eso es algo que no lo recoge la ley 21.420 en la forma que fue aprobada. Respecto de la propiedad minera, había una limitación a los años para las concesiones de exploración, se limitaba a 4 años, y se considera que eso es insuficiente porque la pura obtención de permisos se puede comer 3 de esos 4 años. Y entonces también es necesario revisar eso. Respecto al cambio de sistemas de coordenadas, hay mucha incertidumbre, principalmente asociada a los plazos en que se puede implementar por Senagiomin y a la confiabilidad que haya en este cambio de coordenadas. Es decir, no es claro que en los plazos que hay en la ley como fue aprobada, uno pueda demostrar que se hace un traspaso robusto de un sistema de coordenadas a otra. Y de hecho, ese traspaso de un sistema de coordenadas a otra, en la ley como fue aprobada, va acompañado de la eliminación de hitos de mensura, que son los monolitos físicos que permiten confirmar si es que está bien o no están bien las coordenadas. Y finalmente, respecto a la rebaja en el pago de patentes, esta es una cuestión que no había mencionado antes, que se incorporan cambios a los costos de las patentes que aumentan progresivamente si es que uno no demuestra trabajo. Pero si uno demuestra trabajo, el valor efectivo a pagar en las patentes es equivalente al que se paga hoy. ¿Ya? Ahora, sobre eso, falta claridad o hay incongruencia de plazos para el inicio del nuevo esquema de cobros y de los plazos para acceder a las rebajas, además de otra serie de asuntos más administrativos, como por ejemplo que hay que publicar una lista de patentes rebajadas que ocurre un tiempo después de cuando iba a entrar en vigencia esta ley, cosa que en la práctica hace que no haya ni siquiera acuerdo hoy en la interpretación respecto de si afecta directamente al sector minero el 2023, si lo afecta o si lo afecta a contar del 2024. Y por último, hay poca claridad en la definición de trabajo o unidad productiva que habilita la rebaja de las patentes y o los medios de prueba para demostrarlo. Esto es que si yo tengo una propiedad minera muy extensa, pero estoy trabajando solo en un sector, está la duda todavía de si es la propiedad minera completa la que es sujeto de una eventual rebaja o solo el lugar donde se está trabajando. Entonces, identificado todo esto como problemáticas en la ley como fue aprobada, el Ministerio llevó a cabo un proceso participativo que comenzó su trabajo en mayo, y en el que participaron, además del Ministerio, Senagiomin, que era una parte involucrada muy importante, ya que tiene que hacer el traspaso de coordenadas, Consejo Minero, Sonami, la Cámara Minera, centros de estudio, agrupaciones como el Instituto de Ingeniero de Minas, el Colegio de Geólogos, empresas de exploración y también, muy bien hacia el final, se incorporó también a los expertos geomensores, los peritos geomensores. Producto de eso, nosotros preparamos un proyecto de ley que se presentó en conjunto con el que discutimos hoy, que se hace cargo de cada una de las problemáticas que fueron identificadas, pero dado los plazos, y como la ley 21.420 entra en vigencia el día 4 de febrero del 2023, nosotros optamos por presentar este proyecto corto que busca prorrogar la entrada en vigencia de esa ley para así poder tener una discusión informada y en los plazos que amerita tener esa discusión respecto del otro proyecto que es el que resuelve cada una de las problemáticas que fueron identificadas.
Yo preferí no entrar en el detalle de cómo se resuelve cada una de esas problemáticas, porque seguramente va a ser materia de discusión cuando se esté discutiendo ese proyecto de ley, pero sí me parece importante indicar que, y voy a volver a la lámina donde se habla de cómo quedó la 21.420, me parece importante indicar que los cambios que se proponen están relacionados a la implementación del artículo 10 de la ley 21.420, pero no tocan los cambios que se aprobaron respecto de los montos a pagar por las patentes. Y eso porque nos parece que es un mecanismo que es adecuado para lograr el efecto que buscaba, que era movilizar la propiedad minera y desincentivar que la acumulación, el acaparamiento y la especulación con la propiedad minera. Y creemos que eso es muy relevante porque va a tener como externalidad que se movilice y esperamos que en el mediano plazo podamos ver mayor actividad de exploración y eso implica que vamos a ver mayor desarrollo de proyectos mineros. Con eso cierro mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Escuchamos a la Tsunami y después abrimos uso de palabra, me parece. Bueno. Diputado Carter. Muchas gracias, presidente. Ahí sí. El dueño de una patente está explotando un predio X y usted habla si hacer la rebaja dependiendo de cuánto ha ocupado o de todo el previo, de todo el terreno. Eso no es estar modificando el derecho de propiedad. Si él pagó la patente por tantas hectáreas y está utilizando en la primera fase la mitad, usted no está respetando que pagó por todo. O sea, ¿en qué parte del mundo comparado eso se lleva a cabo? Me suena extraño. De todo lo que usted habló, encuentro que tiene mucha razón en hartas cosas, pero ese punto me llama demasiado la atención, porque finalmente estamos limitando algo o obligando a que esas personas actúen a la velocidad que quiere el Estado. O sea, puede ser de que se demoren, que están trabajando, y se demoran en vez de 10 años, se demoran 15 años, y el gobierno por eso va a decidir, o el Estado va a decidir, de que le van a hacer rebajas solamente a una parte del terreno que están utilizando, y no a toda, aunque ellos hayan pagado por todo. Entonces, ahí yo entré en una duda, quizás estoy equivocado, quizás no se explicó bien, si podría, por favor, ahondar en eso, que creo que es un punto bastante importante para el futuro, para todos aquellos que quieren invertir, porque me huele. Secretario. Sí, yo creo que es importante hacer... Sí. Gracias. Creemos que la ley, el espíritu de la ley apunta a la dirección correcta y lo que queremos hacer es viabilizar su aplicación. Respecto de las rebajas lo que buscan es que no haya un cambio respecto a las condiciones actuales. Ahora, respecto de este tema específico de la unidad productiva, eso es una discusión que va a darse en el marco de la elaboración del reglamento y lo vamos a discutir cuando lleguemos a ver el fondo de la ley, de la elaboración del reglamento, justamente porque requiere más discusión. Lo que usted plantea, si es que hay un proyecto que apunta en la próxima década o 2 décadas, que son los plazos de los grandes proyectos mineros, a abordar un área sustancial, eso debería ser parte de las consideraciones. Lo que yo estoy diciendo es que en condiciones donde tenemos miles de hectáreas constituidas bajo un mismo propietario, no se podría pretender que porque se desarrolle un proyecto en una superficie propia del desarrollo del proyecto, yo vaya mucho más allá, digamos, en superficie y también le permita la rebaja. Pero eso es algo que es parte de un problema que todavía hay que resolver, ¿ya? Nadie está aquí tratando de cambiar reglas del juego, nada de ese tipo, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí parece
don Jorge. Entonces le damos la palabra al presidente de la SONAMI, don Jorge. Gracias, presidente, por su intermedio a los miembros de la comisión. Coincidimos esta vez plenamente con la necesidad de postergar la vigencia de esta ley. Voy a ser muy breve en nuestra presentación. Hay un resumen ejecutivo al principio, saltémonos nomás para ir Tiene el artículo único que posterga la vigencia, y el otro proyecto que se presentó conjuntamente efectivamente contempla una serie de mejoras de la actual legislación. En cuanto al boletín que nos ocupa y que modifica concretamente el artículo 10º transitorio de esa ley, y que establece que las modificaciones recién entrarían en vigencia a contar del 1 de enero del 2024, nos ha parecido que es una manera adecuada de hacer la postergación, porque de esa manera posterga el inicio de varios plazos que la modificación establecía para ir dando cumplimiento paulatino a las disposiciones que contenía. Soluciona también una inconsistencia con el artículo 11º transitorio, que establecía que había un inicio de vigencia 6 meses después de la publicación. Así que un eventual desajuste temporal, digamos, en la tramitación del proyecto de fondo, lo vamos a llamar así, el proyecto que realmente soluciona los problemas, implicaría, ¿no es cierto?, aplicar un sistema de coordenadas, que fue lo que explicó el señor subsecretario, sin que el Senajumín esté preparado para ello, incluso manteniendo algunas sanciones que estableció esta ley, dentro de las cuales se incorpora la caducidad de la concesión que no cumpla con una anotación marginal, cosa que a nosotros nos parecía incluso que era materia de ley orgánica, pero que no siguió esa tramitación. Es decir, hay una serie de inconvenientes, ¿ah? Por lo tanto, nosotros creemos que hay que despejar el problema de la entrada en vigencia del artículo 10º de la ley 21.420 a través del boletín del proyecto de ley que se está tratando ahora en esta comisión, para tener tiempo de discutir los restantes aspectos sustantivos que están contenidos en el boletín 15.510-08, ¿ah? Abordando esos aspectos muy importantes de abordar. En general, y estando absolutamente de acuerdo con la postergación, me permito, al igual que mis antecesores, hacer una breve referencia al contenido del proyecto que trata los temas de fondo y que es lo que necesitamos tramitar con tiempo. Efectivamente, reconozco yo, el Ministerio tuvo la idea bastante acertada de convocar a 3 mesas de diálogo para revisar todas las situaciones que se habían producido respecto a esa ley que se aprobó con tanta urgencia, digamos. El trabajo se realizó en una forma bastante seria, tuvimos oportunidad de hacer todas nuestras presentaciones, y producto de ello se han solucionado gran parte de las observaciones que como SONAMI hicimos. Para empezar, que la implementación del sistema SIRGAS, que se llama, que es el sistema nuevo de coordenadas, no necesitaba una reforma legal. El Código de Minería da cabida que sea el reglamento el que especifique eso, lo cual da una amplitud bastante grande y una facilidad bastante grande para hacerlo de una manera técnica y de una manera adecuada y con todos los plazos necesarios. Por lo tanto, el hecho de que se traslade al reglamento, como propone el proyecto, nos parece muy adecuado, y por lo demás está en línea con lo que propusieron los mismos peritos mensuradores, que son los encargados de aplicar técnicamente el sistema. En cuanto a los plazos de renovación de la concesión de exploración, también tuvimos coincidencia, ¿no es cierto?, en que había que facilitar el sistema, junto con amarrar las preferencias que ocupa, o sea, que otorga la concesión de exploración al cumplimiento de las obligaciones de entrega de información.
Y entonces nosotros propusimos, y también se acogió, que cambiar una prohibición que existía de manifestación por una pérdida de la preferencia para pedir nuevas concesiones. Yo creo que eso quedó bastante bien. Sin embargo, mantiene algunos inconvenientes observados por Sonami en cuanto a que creemos que hay algunas inconsistencias todavía en la obligación de remitir información geológica. Hay que especificar muy bien cuál es el carácter de la información. Nosotros somos partidarios de que se limite a la información geológica básica o de carácter general, según lo hacía la normativa anterior. Lo mismo, hay un incremento ahí en la multa de no entrega de la información, por la no entrega de la información. Actualmente esa multa es de hasta 100 UTM y en el proyecto se aumenta a 100 unidades tributarias anuales, o sea, se aumenta 12 veces el límite de la multa, y que puede ir al doble en caso de ser requerido el interesado y no cumplir. Nos parece que son multas demasiado amplias, y no entendemos por qué en este caso particular se sale un poco del sistema de sanciones del reglamento de minería. Yo creo que se requiere analizar con detalle la motivación y la utilidad en el excesivo aumento de la sanción que estamos comentando, y los efectos en la actividad de la exploración, ¿no es cierto?, minera. Ahora, el aspecto más importante, creemos nosotros, que debiera abordarse a propósito de la discusión del otro proyecto es precisamente el tema del incremento del monto de la patente. La ley 21.420 aumentó en 4 veces el monto de la patente básica. Es cierto, estableció un mecanismo de patente rebajada, pero yo creo que aquí hay una doble equivocación en el proyecto, y yo creo que por la premura de alguna manera se sorprendió al Congreso en la presentación de esta legislación. Primero, las patentes nunca han sido un mecanismo de recaudación fiscal. Ellas son parte del sistema de amparo de la patente, de la propiedad minera, lo que significa que es la obligación que el concesionario minero debe cumplir para justificar la tenencia de la propiedad. Podemos discutir hasta qué grado el costo de la mantención de esa propiedad incide o no incide como incentivo para realizar exploración o explotación. Nosotros creemos que ese efecto es bastante relativo y estamos dispuestos a analizar qué mecanismo de incremento podría incentivar o desincentivar más bien el acaparamiento puro y duro de la propiedad minera. Pero en la mayoría de los casos nosotros observamos de que la mantención de la propiedad minera se debe en general a estrategias de crecimiento de los yacimientos, de incorporación de nuevas reservas, etcétera, tratándose de las empresas y tratándose de pequeños mineros por razones de herencia, por razones de propiedad familiar más bien, y por razones de intermitencia en las labores de explotación que los pequeños mineros realizan. Por lo tanto, hay una multiplicidad aquí de situaciones que es necesario abordar. Nosotros creemos que al final el aumento de la patente básica en 4 veces va a incrementar probablemente el acaparamiento incluso, porque va a haber una migración de la propiedad minera de aquellos titulares con menos medios económicos hacia aquellos con más medios económicos por la vía de los remates. Así que nos parece que eso merece una medida. Decía que el sistema de patente progresiva es discutible como mecanismo incentivador, a pesar de que podemos analizarlo. En todo caso, ese mecanismo tiene que considerar un mecanismo súper objetivo, eficiente, de mantener la patente basal y no producir incrementos en el tiempo. Y creemos que eso tiene que hacerse basado en antecedentes de hecho, libres de la discrecionalidad de un funcionario en un momento determinado. Puede ser un informe de exploración, una RCA, una resolución de calificación ambiental,
un proyecto de explotación de aquellos que establece el reglamento para los pequeños mineros, etcétera, algún antecedente objetivo. Y en el caso de los titulares de pertenencia que ya hubieran iniciado trabajo, no limitados solo a esos titulares, sino que además es necesario incluir a arrendatarios y otros tenedores que son a veces o muy usualmente, digamos, explotadores de las mismas pertenencias, particularmente en el segmento de la pequeña minería. Creemos que difícilmente va a haber una relación o una correlación entre la patente progresiva y el incentivo a la explotación minera. Los capitales requeridos para la etapa de explotación son cuantiosos y de alto riesgo, y el carácter progresivo agrega una dificultad adicional a una actividad compleja como la explotación minera. También creemos que es necesario distinguir y mantener la distinción entre las pertenencias metálicas y no metálicas. En la ley vigente, y si va a seguir vigente si se aprueba la postergación, ¿no es cierto?, esa patente es de un 30º de UTM en lugar de un 10º. Y se ha justificado siempre porque la extensión territorial que necesita la explotación no metálica es mucho mayor. Se trata de yacimientos cuya profundidad es bastante limitada, no así los yacimientos metálicos, ¿no es cierto?, que pueden extenderse en profundidad. Entonces, obviamente que a mayores extensiones, la ley siempre consideró que había una diferencia. Y es cierto, hoy día la explotación se hace, uno puede pensar en grandes proyectos, ¿no es cierto?, de explotación de nitratos que están aportando hoy día grandes cantidades de dinero al fisco, pero no es la realidad de todos los titulares de pertenencia no metálica. Entre ellas hay varias bastante más pequeños o que sustentan proyectos que no han podido entrar en explotación. Así que creemos que en esa condición debería considerarse mantener eso. ¿Cuál es la discusión más importante? Entonces es el incremento, es la necesidad de revertir ese incremento. Y junto con ello creemos que hay una necesidad de perfeccionar un mecanismo que hay hoy día de rebaja permanente para pequeños mineros, que considera patentes mucho más rebajadas, pero que tiene poca aplicación. Es un procedimiento engorroso, hoy día está limitado a 100 hectáreas y además está limitado a 100 hectáreas para grupos familiares porque considera normas muy estrictas acerca de relaciones de parentesco. Por lo tanto, la petición ahí es tener la oportunidad, a propósito de este proyecto, de revisar ese mecanismo y efectivamente que responda a la necesidad de mantener una propiedad destinada a garantizar en un plazo mayor explotaciones de pequeña escala y no solo limitadas a un punto como hoy día sucede. Y otro tema que nos parece interesante de abordar y que no se abordó en el proyecto es la obligación de pago o la situación de pago patente en el caso de cierre de faena. En el caso de cierre de faena no va a haber explotación y por lo tanto teóricamente la patente debiera irse incrementando. Pero ocurre que esa faena ya está sujeta a un plan de cierre y yo quisiera que pudiéramos solucionar de una manera clara el conflicto que podría producirse entre la falta de pago de las patentes, el remate de propiedades mineras de un yacimiento o una faena sujeta a plan de cierre, ¿no es cierto?, en donde un tercero podría empezar a reclamar propiedad sobre algunos residuos o algunos materiales remanentes dentro del terreno, estando pendiente el cumplimiento de las medidas de cierre o de post-cierre del mismo proyecto minero. Es un tema que no se ha abordado y que creo que hay que aprovechar la oportunidad de abordarlo. Lo que pasa es que hoy día no va a haber actividad minera ya y por lo tanto no está dentro de la hipótesis de rebaja de la patente y claro, puede seguir pagando patente. Ahora, no es indispensable porque la propiedad minera lo que hace es que dura mientras dure el aprovechamiento, pero no hemos discutido qué pasa, ¿no es cierto?, con la propiedad minera cuando cesa el aprovechamiento, pero hay un plan de cierre. Durante el plan de cierre, y además hay medidas de post-cierre que también son responsabilidad de la misma empresa. Yo creo que tenemos que solucionar ese problema para dar una claridad respecto del pago de cierre, del pago, y respecto de la vigencia de la propiedad minera durante el periodo de cierre.
Muchas gracias. Espérate. Esperemos que termine y damos la palabra. Prende el micrófono, Jorge. Apagado. Así que lo que proponemos derechamente es que, no sé si mediante alguna indicación, ¿no es cierto?, que se presente este proyecto. Nosotros pensamos que no necesariamente necesita, no es un, volviendo al tema de que la patente no es un impuesto, uno podría decir que aquí podría haber una revisión de los montos también, y yo no tengo claro si eso necesite patrocinio o no tiene patrocinio del Ejecutivo. Cuando nosotros hicimos la consulta en el Ministerio nos dijeron que como esto había nacido una iniciativa del Ministerio de Hacienda, tocar los montos ya era resorte del Ministerio de Hacienda. Nosotros poco antes de la presentación de estos proyectos, enviamos una carta al señor Ministro de Hacienda haciéndole ver estos problemas y pidiéndole que formáramos un equipo de trabajo para ver la posibilidad de que pudiéramos tener su participación, digamos, para plantear una rebaja. Pero si no es así, mediante una indicación sería factible a nuestro juicio, y no tratándose de impuestos propiamente tales, sino que un sistema de amparo, mantener y volver al monto de 1/10 de UTM sin perjuicio de establecer un mecanismo de incremento que pudiera ir incrementándose tal como plantea la ley de cuya prórroga estamos hablando, duplicar las tasas cada 5 años. Yo creo que eso es. Así que muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad y desde luego para la discusión del proyecto de fondo que damos a disposición para poder aportar nuestra visión y a lo mejor alguna propuesta que sirva para tener una buena aplicación de la ley. Nosotros no somos partidarios ni de mal aplicar la ley minera y los derechos de los mineros, digamos, de los concesionarios mineros para objetos que el código no previó. Tiene que ser preferentemente y obviamente para la explotación minera. Y tampoco estamos por el acaparamiento de propiedad minera. Al contrario, queremos que los proyectos se hagan, pero creemos que hacer los proyectos depende de otras cosas hoy día. Hoy día depende de decisiones en que nos pongamos de acuerdo de levantar una serie de limitaciones y restricciones que tenemos para que los proyectos se echen a andar. Hoy día estamos con esas limitaciones y necesitamos ponernos de acuerdo en cómo se van a hacer para poder incrementar los proyectos y con ellos todas las recaudaciones y qué sé yo que se necesiten. Así que muchas gracias, presidente. Ok, muchas gracias. Al tiro pidió la palabra el diputado Videla, después el diputado de la Carrera. Videla. Muchas gracias, presidente. Muy breve, quería hacer una consulta. Yo soy de la región de Antofagasta, ya obviamente sé mucho de esto. ¿Qué pasa con las personas que hacen mal uso de las patentes mineras, por ejemplo? Palabra, Jorge. Gracias, presidente. A ver, yo creo que hay gente que hace uso de la propiedad minera para cubrir líneas eléctricas, para cubrir caminos privados, para otras cosas, con el fin de excluir cualquier digamos, entorpecimiento a eso. Gran parte de eso se debe precisamente a que algunos especuladores usaron propiedad minera para detener obras públicas, por la vía, ¿no es cierto?, de la denuncia de obra nueva principalmente, que es lo que el proyecto está ahora de alguna manera solucionando, exigiendo las servidumbres para hacer efectiva esa acción. Nosotros propusimos en el curso de las mesas otras soluciones alternativas también tendientes a lo mismo, pero no somos partidarios de que esos mecanismos se usen en ese grado. Nosotros pensamos que la propiedad minera es para que se realice explotación minera y que tiene que haber otros mecanismos de resguardo para evitar, ¿no es cierto?, de que haya colisiones de intereses entre propietarios mineros y otros titulares de otras obras públicas o privadas, como bien lo soluciona además
la ley orgánica o el código cuando se trata de plantaciones o de arboledas, ¿no es cierto?, en donde le da la exclusividad al dueño del terreno superficial. Yo creo que hay otras formas de hacerlo, ¿ah? Ahora, junto con eso también hay que reconocer de que hay abusos a veces también de los dueños de predios superficiales. Aquí don Jorge yo creo que tiene más de algún ejemplo en donde se le cobra al concesionario minero un pago excesivo por usar de repente portones, ingresos a predios, etcétera, etcétera, y sobre eso hay también un desequilibrio, ¿ah? En algún momento entraremos, estamos siempre interesados con el Ministerio en conversar acerca de un proyecto sobre fomento de pequeña y mediana minería, y en esa parte nosotros tenemos algunas propuestas que hacer, ¿ah? Así que es para los dos lados, ¿ah? A veces hay conflicto, es cierto, pero hay formas de resolverlo. Diputado de la Carrera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Y tengo una pregunta, porque tiende a confundir, no sé, para los que somos más ligados a la técnica y a la teoría, el que se diga que una patente no es un impuesto. Y usted ha sostenido varias veces que las patentes no son un impuesto. ¿Usted feliz paga las patentes? O sea, ¿cómo los considera? ¿Son una imposición? ¿Es algo voluntario? No, ¿por qué no son impuestos las patentes? Don Jorge, tiene la palabra. Gracias, presidente. No es un impuesto en sentido estricto, es un tributo, es cierto, se tributa, pero no es un impuesto con fines recaudatorios, es un sistema de amparo. Hay distintos sistemas por los cuales usted puede justificar la tenencia o la mantención de propiedad minera. Antiguamente, y al principio aquí en Chile lo hubo, después se derogó y se cambió por un pago de patente, había un amparo por el trabajo. El titular estaba obligado a demostrar que hacía trabajo, tenía que ir un funcionario, certificar eso, otras veces se certificaba judicialmente, pero tenía que haber un trabajo en una propiedad. Lo que dejaba abierto el sistema de amparo a la arbitrariedad a veces de los funcionarios, y eso se cambió en algún momento por un simple pago anual de una cantidad, ¿ah? Pero esa cantidad está basada en incentivar la actividad minera, en ponerle un costo a la mantención de la propiedad minera, pero no un afán recaudatorio. ¿Me entiende? No es que necesariamente, y en eso yo encuentro que hay un error. No es que usted subiendo el monto de la patente vaya a subir la recaudación. Lo que va a ocurrir ahí es que va a haber menos propiedad minera porque usted está afectando el sistema de amparo. No se podría subirlo 100 veces también, y eso no significa que recaude todo lo que hice. Estaba comentando yo recién el informe financiero que trae el proyecto, en donde se esperaba una recaudación por motivo de pago de patente que yo no creo que se va a dar en el mejor de los casos. Entonces yo a eso me refiero. Es un pago impositivo, pero no es un impuesto. Sí, diputado de la Carrera. Perdón, presidente. Es que estando Jorge en medio de una discusión de una reforma tributaria, el que uno diga que un impuesto no es un impuesto, sino que es un tributo, para mí impuesto y tributo son lo mismo, y todos los impuestos o tributos tienen afán recaudatorio, que es más plata para el Estado. Y por lo tanto, estando en medio de una discusión tributaria donde nosotros tratamos de que por lo menos los que pensamos en que hay que dinamizar la economía, se requieren menos tributos. En mi jerga, menos impuestos. En su jerga, tributo no es impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto no sé, pues es un manjar para el ministro de Hacienda, que lo que quiere es meter las manos al bolsillo a todos los chilenos en todas las actividades económicas privadas, porque tienen una configuración mental en que todo tiene que ser del Estado y que todo lo tiene que recaudar el Estado. Entonces cuando uno escucha al representante del empresariado que dicen que los tributos no son recaudatorios, es decir, plata que no va para el Estado, y que los impuestos no son tributos, entonces que le suban los impuestos, porque lo mismo que hizo usted con las patentes, si los impuestos los suben al 100%, la recaudación es cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay renta. O sea, si uno le quita la renta a todo el negocio privado, no hay recaudación tributaria, no hay, por lo tanto, impuestos, por lo tanto, no hay beneficios sociales, no hay distribución de nada.
porque se acaba todo, se retiran. Entonces hay que tener, yo le pido por favor, porque los que estamos, somos muy pocos, los que tratamos de hacer la pega de demostrar que en el fondo a mayores impuestos no necesariamente mayor recaudación. De alguna manera el hecho de que digan que el tributo no es lo mismo que un impuesto, que la patente no es lo mismo que un tributo, empieza a generar una confusión que nos puede llevar a una situación muy peligrosa donde el Estado pase a dominar absolutamente todos los medios de producción. Y en eso estamos metidos. Y entonces es un problema enorme porque nosotros estamos tratando de que esta economía se dinamice, no que el Estado se llene de billetes para repartirlo entre los políticos. Muchas gracias, presidente. Patricio Céspedes tiene la palabra, después don Jorge Pavletich. Presidente. ¿Perdón? Bueno, a ver, diputado Videla. De alguna manera lo estaba... No me estoy refiriendo a usted, ni siquiera lo conocía, así que no lo tome a lo personal. Estoy diciendo que somos pocos los parlamentarios de derecha, que no nos decimos de centro derecha, que tenemos una ideología, que creemos en un Estado pequeño, en la libertad de emprender, que creemos que el Estado tiene que dar contraprestaciones, que creemos en la libertad individuales, que creemos que los privados debemos decidir por sí y no el Estado decidir por nosotros. A eso me refiero. Somos pocos los que nos atrevemos a defender esa idea en el Congreso. A eso. En nombre de los colegas, porque podemos trabajar en conjunto todos, entonces es bueno que conozca a todos. Bueno, me pidió la palabra don Patricio Céspedes, uno de nuestros invitados. Gracias, presidente. Mire, solamente para aclarar un punto con respecto al tributo y al amparo. Usted conoce que hay una ley que el pago de patente minera se distribuye entre las comunas de origen de las regiones y los gobiernos regionales. A mí me llama la atención que todavía ellos no han dicho nada, aunque capaz que en el proyecto aparezca que se le van a entregar algunos recursos, pero estos recursos van a ser menores de lo que están recibiendo hoy día. ¿Están invitados los gobernadores? Los gobernadores y los alcaldes de las comunas donde hay actividad minera. Y eso va a permitir que en un momento que recauden mucho menos de lo que hoy día están recibiendo. Eso es, presidente. Hemos hecho el punto la semana pasada cuando vino el subsecretario y vamos a invitar precisamente, pueden pasar a ver disminuidos sus ingresos, efectivamente, producto de la finalidad, pero estamos hablando ahí del proyecto que se va a postergar. Lo que hoy día nos aboca es fundamentalmente un proyecto bien corto que establece correr el plazo, ¿cierto? Suspender en el fondo el plazo solamente, aunque estamos entrando a la discusión de fondo, entiendo, en varios aspectos. Señor Pavletich. Bien, pues un saludo a todos los parlamentarios presentes, agradecemos la invitación. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por nuestro presidente, don Jorge Riesco. Estamos totalmente llanos a que se postergue esta ley, que está a lo cual venimos, con la posibilidad justa de tener tiempo para analizar en mayor detalle situaciones que a nosotros nos afectan. Y solamente un comentario adicional respecto a lo dicho por el subsecretario de Minería, en el sentido de que me parece muy atendible lo que él expone respecto al uso del territorio, pero quisiéramos, ¿no es cierto?, que los diputados nos puedan recibir para conocer en esencia la problemática de la pequeña minería, en detalle. ¿Por qué a veces nosotros no podemos trabajar una mina? Porque si bien es cierto, parece muy atendible lo que dice el subsecretario, que las minas tienen que trabajarse, efectivamente, pero por situaciones muy puntuales. Yo creo que el diputado lo conoce perfectamente porque es una zona minera. A veces no podemos trabajar una mina, porque el pequeño minero explora explotando y explota explorando. Entonces, en algún momento dado, un punto de tu mina no está dando el rendimiento necesario para que sea rentable y tienes que dejarlo. Te vas a otra mina. El minero, tal como lo dice nuestro presidente, emigra de un punto a otro, pero una vez puede volver a su mismo yacimiento, a hacer un metraje más, ¿no es cierto?, y reconocerlo. Por lo tanto, le quiero pedir a los parlamentarios que componen esta comisión que puedan escuchar
al Comité de Pequeña Minería de la Sonami, presidido por don Patricio Céspedes, para nosotros en mayor detalle a ustedes manifestarle la operatoria respecto a la pequeña minería. ¿Cómo operamos nosotros? Hay veces que situaciones como expuestas en este proyecto de ley son más atendibles a la mediana y gran minería que a la pequeña. Entonces eso es lo que estamos pidiendo a los señores parlamentarios que nos escuchan, que nos puedan recibir para que nosotros le demostremos, ¿no es cierto?, la forma cómo operamos en pequeña minería. Muy bien, muchas gracias, señor Pavletich. El proyecto busca, cierto, suspender hasta el 1 de enero del 2024, ¿cierto? Y el gobierno se ha comprometido, más que suspender, a hacer una serie de propuestas, digamos, para hacer modificaciones al proyecto que fue aprobado en enero del año pasado. Entonces, hay aquí un espacio desde que aprobemos este proyecto de ley para precisamente hacer esa discusión. El punto es, si nos ponemos a discutir ahora, también son bien interesantes todos los puntos, digamos, o como comisión lo vemos también más adelante, porque la idea es incidir también en el proyecto que se redacte, de manera que es interesante también hacer la discusión. Yo creo que igual hay que hacerla ahora. Entiendo que hay que aprobarlo esto rápido y nos podemos dar un plazo bastante corto, pero creo que sería importante escuchar, por ejemplo, a los gobernadores, lo habíamos hablado la semana pasada, a propósito del tema recaudatorio que está implícito, quien recauda. Hoy día las patentes, como todos sabemos, tienen afectación regional comunal, y el exceso, digamos, o la nueva captación de renta es fiscal, digamos, en el proyecto que se aprobó, ¿cierto? Creo que es un tema que hay que mirar, va a generar dificultad y creo que mejor verlo antes para ver cómo se hace el proyecto. Además, y lo planteamos también la semana pasada, aprovechando que está el ministro, la ministra y el subsecretario, ver el tema de hacer efectivamente aplicable la patente de los pequeños mineros. Hoy día decíamos eran 150, usted me decía, subsecretario, los que tienen derecho a la patente rebajada, y es 1 en 10.000, ¿cierto? Uno de 10.000 UTM, me parece, por hectárea. Para que sea efectivamente más amplio, digamos, el espectro de pequeños mineros que puede ayudar. Lo decía muy bien Jorge Riesco, ¿cierto? A propósito de la serie de requisitos y condiciones que tiene, que la hacen prácticamente inaplicable. 150, decía usted que eran las personas que se benefician. 120. Claro. Entonces, es algo que cuando se discutió hace muchos años atrás, yo era parlamentario, a propósito, no está el diputado Carter, que aludió un poco a mi experiencia. Se entendía que iba a todo el segmento de pequeños mineros. Ese fue el propósito el año 2002, 2003, don Patricio y Jorge Pablo, bueno, y también usted. Claro. Entonces, y eso, bueno, no sé si por normas legales o reglamentarias, o del Servicio de Impuesto Interno, o de la Tesorería, no sé, pero claramente no está dando resultado. Creo que además lo que el Estado dejaría de recaudar protegiendo bien ese sector no creo que sea tampoco una cifra significativa, digamos. Pero creo que es muy importante, ministra, subsecretario, verlo y discutirlo acá. Bueno, hay hartos temas de fondo. Yo creo que la discusión de la recaudación de la minería igual es otro tema. Estamos discutiendo el royalty también. Aunque yo participo del concepto de que no es un impuesto, digamos, porque aprendí, digamos, en la universidad que no es lo mismo una tasa, un impuesto, una patente, aunque son en términos generales ciertos tributos, pero obviamente no es lo mismo. Más allá de eso, la recaudación nos interesa mucho, estimados amigos presentes, especialmente a los amigos de la zona, recaudar más de la minería, digamos, ¿no? Ya sea por la vía de las patentes, que además tiene este propósito de evitar la especulación que se hace y que la padecen muchas veces los pequeños mineros. Amigo Pablo, ahí están los pequeños mineros, muchas veces sufren en estas, sobre todo peticiones de exploración, los pedimentos que impiden la explotación a pequeños mineros. Entonces hay una discusión ahí que es antigua y que hay que abordarla también ahora. Y creo que este gobierno tiene ese propósito. Por un lado fiscal, ¿cierto?, el royalty, y por otro lado este tema de las patentes. Y las cuestiones que están implícitas, que si se hace un buen trabajo, como yo creo, encabezado por la ministra y el subsecretario y Hacienda, podemos resolver bien un tema tan relevante para el país.
Yo creo, ¿no hay alguien más de los que están vía telemática haciendo alguna consulta? Señor Geldres, que está invitado, ¿no? Yo propondría invitar... Perdón, señor Geldres, ¿quiere hacer uso de la palabra, don Jorge? Tiene la palabra, don Jorge, tiene la palabra. Por eso una vez más agradecemos nomás que nos haya. Bueno, con el mayor gusto. Desde ya yo propondría invitar, si quieren venir a exponer el tema de la pequeña minería en el ámbito de la discusión de este proyecto, yo no tendría problema, señor Fableris, que habría acuerdo en la comisión. Sí. Por su intermedio, sí, presidente. señora secretaria. Lo que entiendo es que en el contexto del otro proyecto de ley presentado, del 15.510, es donde quieren participar, donde también debería invitarse a los gobernadores y a los alcaldes. Claro, esta es la ley, es la llamada ley corta, que solo pospone la entrada en vigencia, y ya entró a tramitación el 15.510-08, que es el proyecto largo, al que hizo referencia. Entró también el largo. Sí, sí. También hizo referencia al vienen señor juntos. Ingresaron juntos la semana pasada. Eso. Ok, pero vamos a tramitar primero la suspensión, entiendo, y obviamente después el otro. Ahora yo creo que igual para la suspensión debiéramos a lo mejor darnos una sesión más, nomás, y llamar a votar. Yo no sabía que habían entrado juntos, me había equivocado. Lo lamento porque creo que había que ver algunas otras cosas, ¿sí? Sí, no, sobre ese punto. Nosotros, cuando desarrollamos este proceso participativo, entendimos que no podía apuntar, era muy difícil que pudiera apuntar a resolver todas las expectativas que había sobre este proyecto, y llegamos a un compromiso que permitiera traer esa discusión a esta instancia, donde esperamos que se siga enriqueciendo el proyecto. Creo que por la naturaleza de la discusión, de manera natural se van a tocar temas que están fuera del proyecto, y ahí este es un comentario para cuando estemos en esa discusión, de que aquellos aspectos que trasciendan al proyecto pero que puedan beneficiar a la minería, deberíamos ir tomando nota para desarrollar un proyecto distinto más adelante, porque o si no nos vamos a pasar el año completo discutiendo sobre esta ley y vamos a volvernos a enfrentar a la necesidad de postergar. Pero lo que nos convoca hoy es solamente la postergación de la entrada en vigencia para poder tener esa otra discusión con más calma. Ministra, tiene la palabra. Solo para recordar que los dos proyectos de ley que fueron ingresados la semana pasada están derivados tanto a esta comisión como a la Comisión de Hacienda. Entonces van a tener una doble discusión. Si pudieran haber en algún momento alguna de las sesiones en conjunto, porque yo creo que los temas se van a repetir, sería tremendamente útil. Eso, presidente. Gracias, ministra. Una buena idea. Voy a hablar con la presidenta titular también, y el presidente de Hacienda o la presidenta de Hacienda. Entonces yo convocaría a la próxima sesión a votar en general el proyecto. ¿Ya? ¿Claro? Es un solo artículo. Yo creo que, no sé si hay interés en invitar a algunos otros actores. A mí me gustaría escuchar a los representantes de los gobernadores y alcaldes, porque igual, de alguna forma, hay un proyecto que se está suspendiendo y otro que se está proyectando. Creo que es importante escucharlos igual. Sí, para el primero, para el del plazo. De alguna manera hay una proyección de recaudación en el otro proyecto que se suspende, que puede tener incidencia en sus arcas. No sé si la tiene o no, la verdad. Pero invitaría, ¿te fijas? Y podríamos votar en general. Claro, hay un representante de los gobernadores, que entiendo que es el gobernador de Punta Arenas, el señor Flies o Vallespín, y un representante de los alcaldes. Si es que hay una asociación de alcaldes mineros todavía, ¿cierto? Sí. Perdón, ministra. Muchas gracias, presidente. Existe una asociación de municipios mineros, que yo diría que es más pertinente en este caso. Y en el caso de los gobernadores, la verdad es que minería y pequeña minería hay muy poca en la 12ª región y en la 11ª. La verdad es que de la 6ª región hacia allá es bastante poca la minería que por lo tanto, a lo mejor de
de las regiones más importantes, y la pequeña minería está en la tercera y en la cuarta fundamentalmente. También hay, sí. No sé, lo conozco muy bien, pero sí. quiero ser muy formal. Acuérdate que soy parlamentario por Atacama. Sí. Pero voy a proponerle al presidente de la Asociación de Gobernadores, y si él estima pertinente venir o mandar a los representantes, que sería lo lógico, lo que usted plantea, pero quiero que sea corporativo, digamos, por eso que hago el planteamiento. Y tomo, sí, lo de los alcaldes de la Asociación de Municipios Mineros. Si recuerda, ministra, quién la preside o cuál es el alcalde, sería... Me parece que es el María Elena. Bueno, si no, buscamos, ¿ya? Eso, sí, me parece eso que se es lo el tomo alcalde de María plenamente, Elena. pero lo otro quiero tener cuidado en eso. Sí. Y invitarlos para la próxima semana y votar en general, y a la siguiente despachar el proyecto. Si entiendo que no hay mucho más. Presidente, como es un solo artículo, ¿no se podría votar en general y en particular al mismo tiempo? Yo no tengo problema, ministra. Es una solicitud que les hago en atención. Me parece bien. ¿Y eso es la próxima sesión cuándo es? Martes, miércoles 14. Miércoles 14. ¿Habría acuerdo? ¿Lo votamos en general y en particular? Diputado Matheson. Diputado Matheson, ¿habría acuerdo en votar este proyecto, que es solo la postergación? Bastante simple. Gracias, diputado Matheson. ¿Y diputado Celis? Y diputado Celis. Es que yo tengo un pequeño problema, porque me gustaría conocer las indicaciones antes. Entonces, si la vamos a conocer... no deberían... La única indicación que podría hacer es postergar más la fecha, que tendría un problema, a mi juicio, de constitucionalidad. De manera que solamente el Ejecutivo podría postergarlo, porque está postergando recaudación fiscal. El proyecto, que le recuerdo, es solo el cambio de la fecha de entrada en vigencia que la posterga, para después ver el proyecto de fondo, digamos. De manera que no debiera haber problema de diputados en eso. No tengo problemas más votarlo en general de ese día, y por último, si el Ejecutivo quiere, o la presidenta, si lo estima, hacer una sesión al día siguiente, pero yo estoy seguro que van a llegar indicaciones a último minuto, y me gustaría que un proyecto igual serio, desde mi punto de vista, o no sé, me gustaría por lo menos 24 horas después de votarlo en general. Entonces vamos a votar en general y vamos a convocar igual a una sesión extraordinaria ya al día siguiente, en un horario que lo veamos con la presidenta, pero acordamos al tiro. Ya me parece bien, para resguardar el aspecto que señala el diputado Celis. ¿Estaríamos de acuerdo entonces? Ministra, se lo vamos a despachar igual rápido. Entendemos que se requiere y que haya acuerdo en esto, sí. Estamos entonces. ¿Hay algo más en tabla? Los señores invitados, o la invitada, ministra, más que invitada, usted es parte de esta comisión con el subsecretario, ¿algo más? Estamos muy bien entonces. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.